Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan muy buenos días, sean bienvenidos a mi canal. Hoy les estoy grabando este video porque me nació en el corazón compartirles un poco mi testimonio de vida. Como podrán ver en el video anterior en mi canal, ya alcé una canción que se titula En el desierto, cuando salí de Roma. Así se titula la canción. Aunque está hecho por IA, la letra la escribí y la alcé a la IA. Y de ahí ellos hicieron la partitura y pude alzar la canción. Quería hablarles un poquito de mi experiencia. Esta es la experiencia que vive todo creyente, todo cristiano, porque es necesario que Él nos saque con mano dura del Egipto espiritual en el que estamos viviendo. Tu Egipto espiritual puede ser una religión, puede ser un vicio, pueden ser muchas cosas que por nosotros mismos no tenemos la capacidad de salir de ese faraón, porque el faraón no quiso dejar salir al pueblo. El faraón siempre se va a rehusar en dejarte ir. Entonces tiene que haber ¿cómo les digo? La mano de Dios para poder salir, para poder sacarte. Y esta es la experiencia que yo viví, es el camino que transitamos todo creyente en el Dios de Israel. Él tiene que sacarnos del Egipto espiritual, tiene que liberarnos primeramente para que nosotros podamos ir al desierto y servirle. ¿Por qué? Porque en el estado de esclavitud no podemos servir al Dios verdadero. Sin más, entonces, comencemos. Bueno, como les venía diciendo, Él tuvo que sacarme de Roma. Yo estaba en la religión católica, estaba sirviendo a los dioses de Roma, de la antigua Grecia y Roma, y pensaba que de ese modo yo estaba sirviendo al Dios de Israel, ¿no? Entonces yo servía en un ministerio de canto. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque si yo no cuento, si no doy testimonio, como dice, si ellos callan, las piedras hablarían. Si yo callara, las piedras hablarían. Entonces yo soy testimonio, tengo que dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida y cómo fue que me sacó de la esclavitud de Roma. Yo servía en un ministerio de música, era corista y pensaba que de esa forma yo estaba sirviendo al Dios de Israel, pero estaba muy equivocada. Él me llevaría por caminos muy, no sé qué descripción darle, porque Él nos metió en el crisol de la prueba, como oro que se refina en el crisol. Nos metió en el horno que funde metales y tuvimos que resistir en este tiempo en que nosotros atravesamos una situación. Era el tiempo en el que estábamos comprometidos a casarnos con mi esposo actual. Nos casamos, luego del casamiento empezaron a surgir muchos problemas y todo se derrumbó. La parte económica, yo por ejemplo tenía un emprendimiento, justo ese tiempo era el tiempo de la PAM, ya sabrán, y entonces vinieron una serie de crisis económica, financiera. Yo tuve que cerrar mi negocio, nos recluimos aquí en casa, nos quedamos sin trabajo. Pero gracias a Dios no nos faltó comida, no nos faltó pan en la mesa. Fue el tiempo en el que más Él trabajó en nosotros.
Yo estaba embarazada y a los 3 meses de mi embarazo, yo pierdo ese embarazo. Era un varoncito. Tuve una pérdida espontánea, una hemorragia muy fuerte, muy severa. Yo perdí el bebé aquí en casa. Cuando llamo tenía unas personas que me ayudaron, que eran integrantes también del coro en el que yo estaba. Y entonces nosotros le llamamos a esa pareja, a ese casal, y ellos vinieron rápido a ayudarnos porque en ese tiempo no teníamos vehículo ni nada por el estilo, como para poder transportarme. Yo ya había perdido el bebé. Cuando ellos llegaron, rápidamente me llevaron al hospital, pero la hemorragia no cesó. Perdí más de 4 litros. El doctor sacó la cuenta porque en su recipiente contenía 2 litros. En una derramó lleno. La segunda me dijo que era como unos 800 más o menos. El segundo ya no llegó a llenar, pero era 1 litro 800. Sumados son 3 litros 800 más el que yo perdí acá en casa, más en el trayecto. Podría sumarse bien los 4 litros de sangre de pérdida, ¿no? Y llegó un momento en el que cuando ya me estaban pasando a la otra habitación, la habitación donde me iban a internar, yo me desvanecí por completo. Y es aquí en donde yo llego a tener esta experiencia del más allá. Yo me desprendo de mí y ya me veo, como dicen, en ese lugar blanco, todo blanco, veía. Cuando despierto del otro lado, me reciben unas personas hermosas. No las conocía yo. Eran hermosas estas personas que me recibieron y me llevaron. Me llevaron por un valle hermoso, precioso. La luz era una luz blanca, indescriptible. No es como nuestro sol que alumbra. Aquí, por ejemplo, el sol es como amarillento, vos ves la parte de afuera, ¿no? La luz de afuera. No, allá es totalmente blanca la luz, suave, que no te lastima la piel, no se siente ni frío ni calor, como se dice. Entonces yo voy a ese lugar y me llevo estas personas, no sé si son ángeles, no sé. La verdad que nunca llegué a saber quiénes eran estas personas le digo yo, ¿no? Que me llevaron. Ellas me recibieron con sonrisas, con mucha alegría, con mucha paz y me llevaron. Yo sentía como si estuviera levitando por encima del valle. Habían flores impresionantes, se oían canciones de voces angelicales. Era hermoso el lugar y empecé a sobrevolar ese lugar hermoso, precioso, que no lo voy a olvidar nunca. Siempre lo llevo en mi memoria, siempre lo recuerdo. Fue una experiencia muy hermosa. En ese momento yo empiezo a escuchar las voces que me llaman por mi nombre. Estela, Estela, me estaban llamando. Me estaban colocando ya la sangre, me estaban haciendo transfusión sanguínea y yo vuelvo a despertar en mí misma, ¿no? Vuelvo a despertar y lo que yo recuerdo al despertar eran estas palabras. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas, ¿no? Estas personas que me recibieron, que fue lo que más me cautivó a mí, ¿no? Las personas que me recibieron, ¿quiénes son? Y yo repetía estas palabras cuando desperté. Después mejoré, vine a casa, todo bien, empecé yo mi recuperación. Era el 27 de noviembre del 2021. Entonces yo regreso de esa experiencia y empiezo a tener una serie
de visiones, de revelaciones. Es como que mi parte espiritual despertó más y empecé a tener esta sed, esta hambre de buscar a Dios, porque yo, la verdad, les digo, no quería regresar. Si eso era el lugar en donde iban a descansar las personas, ese lugar de descanso, no quería volver. ¿Por qué? Porque en ese tiempo nosotros estábamos atravesando una situación económica muy difícil. Había sido estafada en una cantidad bastante grande y quedé endeudada con varios bancos y teníamos que, a pesar de que no había trabajo y todo lo que podía hacer era para pagar las cuentas, y estábamos viviendo un tiempo muy difícil financieramente. Entonces, en ese lugar como que todo era paz, no existía, no había cuentas que pagar, no había nada de eso. Entonces no quería regresar, quería quedarme allá para siempre, para siempre. Pero Dios tenía otro propósito para mí. Entonces me devuelve con mis hijas. Tenía una hija ya de un año, la más pequeña. Bueno, pasa este tema. Yo estaba muy debilitada, estaba en recuperación. En enero viene mi madre a caer enferma y una semana y fallece. Entonces yo pude entender ahí que los planes de Dios eran diferentes, era llevarse a ella y a mí me devuelve con mi familia, porque mi niña me iba a necesitar y aparte tenía un propósito, mi vida tiene un propósito, ¿no? Y me envió para cumplir mi propósito de vida, para lo que Él me había encomendado, para lo que yo nací, ¿no? Entonces yo regreso y empiezo a tener esta serie de visiones, de revelaciones, y al principio no entendía, empecé a buscarlo por todos lados. Yo ya había escuchado su voz. En una ocasión recuerdo que estaba en una oración y yo le dije: Señor, Señor, dame a conocer tus caminos. Y tiempo después Él me responde audiblemente, como en una voz interior muy fuerte, muy resonante, con una voz de dulzura llena de amor, y me dice: ya te concedí lo que me pediste. Entonces yo me quedo así como que, pero si te pedí tantas cosas, siempre pedimos muchas cosas, ¿no? Entonces le digo yo: pero si te pedí tantas cosas. Y Él me muestra en una visión, en el momento en el que yo estoy arrodillada orando, y yo decía: Señor, dame a conocer tus caminos, Señor, dame a conocer tus caminos. Y entonces era eso lo que Él me estaba concediendo. Me dijo: ya te concedí lo que me pediste. ¿Por qué? Cuando yo empecé a leer la Biblia, acá tengo mi Biblia, está feita ya, viejita, es latinoamericana. ¿Por qué? Porque es de Roma, ¿no? Es como le llaman la Biblia católica, ¿no? Y yo empecé a tener varias experiencias, varios sueños raros en el que nadie podía darme una respuesta de mis sueños, de mis revelaciones, ¿no? Entonces yo le pregunté a los sacerdotes, le pregunté a los pastores, pero nadie podía darme respuesta a mis sueños. Entonces es como que pasó un tiempo y me quedé ahí sin seguir investigando, pero mi curiosidad era leer toda la Biblia. Me puse como meta leer completamente, porque siempre lo leía así parte, pero nunca hice una lectura completa y exhaustiva, con estudio incluso. Y el Espíritu Santo fue quien me guió para poder iniciar. ¿Por qué? Porque Él inicia desde el final, dice. ¿Por qué yo no inicié en Génesis? Lo más lógico sería iniciar de Génesis, ¿no? Pero el Espíritu, guiada por el Espíritu, me hace iniciar desde el Apocalipsis.
Cuando empecé a leer Apocalipsis y estudiando a fondo todas las profecías y haciendo todas las conexiones, yo me encuentro con Babilonia. Esta Babilonia, la madre de todas las rameras, de todas las inmundicias del mundo entero. Y cuando dice, esta prostituta se asienta sobre 7 colinas, y empiezo yo a investigar, como se dice, a googlear. Entonces empiezo a googlear y me aparece que el Vaticano está asentado sobre estas 7 montañas. Y todo me empezó a cuadrar. El dios pez Dagón, que es lo que los obispos usan en su cabeza, esa cosa que tienen la mitra. ¿Por qué? Porque viene de una religión antigua, muy antigua, llamada mitraísmo. Entonces lleva ese nombre de mitra que usan los obispos. Y empecé yo a unir estas piezas, ¿no? Y cada vez se me revelaba más el rostro de esta ramera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Como toda católica, yo estaba en mi religión, estaba muy firme en mi percepción, y aparte era adoradora del Santísimo. ¿Qué es eso? Me pasaba antes de la pandemia, cuando yo tenía mi negocio allá al lado de la iglesia, yo me iba cerraba la siesta y me iba 1 a 2 horas por día de rodillas ante el Santísimo. Era adoradora del Santísimo. Entonces yo le dije a Dios, a Yahweh, ¿no? Bueno, ya sé todas las fechorías que cometió Roma, pero yo no sigo la religión romana, yo no le sigo a Roma, yo te sigo a vos. Ya conozco que a ti no te gusta el nicolaísmo, porque dicen aparte que tú aborreces el nicolaísmo, y el estilo de sacerdocio de Roma es nicolaíta. Entonces él aborrece esa doctrina nicolaíta. Entonces yo ya sé que tú odias el nicolaísmo. Yo no me voy a someter a ningún sacerdote, a nadie. Yo te voy a seguir por mi lado. Pero porque yo creo realmente que tú estás en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, si tú de verdad no estás en el Santísimo Sacramento del altar, es por la única razón que yo voy a salir de Roma. Le hice esta prueba, digamos, ¿no? Entonces le digo así: si tú me demuestras que verdaderamente no estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, es por la única razón por la que yo me voy a quedar allí para servirte. Pero si tú no estás, yo voy a salir y tú me vas a demostrar. Entonces le hice este reto. Yo me mantenía en oración, seguía mis lecturas, hacía mis cosas, ¿no? En una de esas tengo una visión nocturna. En esta visión yo veo un libro antiguo, de esos que es como que era como bronce o algo, era una tapa dura, antigua, uno de esos libros antiguos. En la visión yo veo que el libro se abre así, ¿no? En dos. Y de este libro antiguo empiezan a salir pequeñas lucecitas, pequeñas letras que tenían lucecitas. Iban saliendo del libro, iban saliendo. Y empezaban a salir y se elevaban. Estas letritas se elevaban. ¿Qué pasó? Cuando estas letritas se elevaban, lo que pasó, he visto yo, en una parte había como una sombra, una figura humana, toda oscura. Era un busto más o menos de hasta por aquí, la parte de arriba.
Y esta figura humana era totalmente negra oscura. Cuando estas letritas empezaron a desprenderse de este libro antiguo, empezaron a ingresar en la boca de la persona, de la sombra oscura. Ingresaban en la boca, se iban por la garganta, y a medida que iban ingresando en la persona, se empezó a iluminar toda la persona, toda la sombra esta. Empezó a tener luz. Cuando yo desperté, tuve un tiempo de meditación y oración. Y le dije: Señor, revélame este sueño. Revélame. Este libro antiguo era la Torá del Creador. Esta Torá se abrió y de ellos salieron estas pequeñas letras que era el hebreo antiguo. El hebreo antiguo. Y estas letritas desprendían luz, porque dice la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva. En la palabra hay vida. No es la hostia esta que te dan en esta cosita redondita que te dan, el cuerpo de Cristo que te dicen. Entonces yo pude entender lo que me estaba hablando el Espíritu, ¿no? En realidad el cuerpo de Cristo es su palabra. Su palabra. Y su palabra es viva. Su palabra es la que nos vivifica. Y si nosotros empezamos a engullir su palabra, a masticar, a procesar, va a empezar a alumbrar dentro de nosotros. Él dijo: ustedes son la luz del mundo. No se pone una luz debajo de un recipiente, sino que se lo alza arriba para que ilumine toda la casa. Dice, ¿no es así? Entonces, esta misma luz que desprende de las letras hebreas antiguas es la luz de su palabra que debemos comer. Su palabra es pan de vida eterna. Entonces yo entiendo este sueño y le digo yo a mi esposo: mira, le comento yo este sueño. Y le dije: bueno, yo le había pedido a Yahweh una señal y él me manda este sueño, y ahora yo entiendo. Ahora entiendo. Entonces ya no vamos a ir, vamos a apartarnos de la iglesia y ya no vamos a ir allá. ¿Por qué? Porque su palabra es fuente de vida eterna. El cuerpo de Cristo es su palabra. Él no está en la hostia. Entonces nos quedamos. Ya no fuimos a congregarnos más con ellos. Allí empieza mi desierto, ¿no? Ahí es cuando atravieso el mar. El mar se abre para mí, como en el Éxodo, en Egipto. El mar se abre y los egipcios, o sea que los hebreos pueden pasar a través de él, ¿no? Pero una vez que se cierra, ya no se puede volver atrás. En ese tiempo fallece mi madre. Y ella recibió todos los ritos católicos, ¿no? Tuvo su novenario y todas esas cosas. Pasaron 6 meses. A los 6 meses viene mi hermano y me dice: ¿qué decís si no le hacemos el novenario? Y realizamos un trío de misas nada más. Entonces yo le dije: bueno, está bien. Pero en mi interior decía: ¿qué hago? ¿Cómo hago si yo ya no tengo que volver allá? Bueno, apenas él se va, eran como las 2 de la tarde. Yahweh echó sobre mí un profundo sueño. Yo no soy de dormir la siesta, pero esa vez no pude aguantarme. No sé, cayó un sueño profundo sobre mí. Vine, me acosté y quedé dormida.
Apenas me duermo, empieza una visión. En la visión yo me veo a mí misma preparando mi comida. Estaba cocinando y me dicen, ya es la hora de hacer la misa. Y yo dejo mi comida y me voy. Me voy entonces a prepararme para ir a la misa, ¿no? Cuando voy, me encuentro en una calle en donde había manifestación y no podía cruzar por ahí. Entonces doy la vuelta y intento retomar en otra calle. Allí había una pintata juvenil que ellos estaban cerrando la calle y estaban pintando la calle. Entonces digo, la próxima, intento otra vez la otra y todas las calles estaban cerradas. Entonces, como no podía llegar a la iglesia, yo dije, bueno, dejé mi comida en el fuego, mejor me regreso, ¿no? Cuando me doy la vuelta para regresar, se abrió ante mí un camino. Era como un asfalto recién hecho, limpio, sin piedra. Y entonces tomo ese camino y en menos de 5 minutos yo ya estaba en mi casa otra vez. Allí yo despierto de esa visión. Bueno, cuando despierto, lo primero que hago es preguntarme qué significaba ese sueño, ¿no? Entonces me pongo en oración. Por 3 días estuve orando para que se me revelara ese sueño, ¿no? Y un día, menos esperado, justo me metí en el baño y cuando me senté, ahí el ángel apareció delante de mí y me dijo, he venido a traerte el mensaje. Como tú pediste que se te revelara ese sueño, yo he venido a traerte la explicación. Entonces yo automáticamente me pongo rápidamente así, sí, estoy presta a escuchar y me pongo en esta posición. Entonces él me empieza a explicar, me dijo, cuando tú saliste de Roma, que es el Egipto espiritual, el mar se abrió delante de ti. Pero cuando cruzaste del otro lado, el mar volvió a cerrarse para nunca más volver. Tú no volverás allá. Todos los caminos que llevan a Roma ya están cerrados. Por eso la visión, en todos los caminos que ibas queriendo llegar hasta allá, estaban cerrados. No puedes llegar hasta allá. El camino, este camino que se abrió ante ti, este camino nuevo, pavimentado, sin piedras de tropiezo, este es el camino que vas a seguir. Pero tú allá no vuelves nunca más. Esto fue rotundo. Desde allí, desde ese día, nunca más hasta para hoy, ya llevamos 4 años, no he puesto un pie en Roma, nunca más. Y iniciamos nosotros nuestro caminar en el desierto. Este desierto nos trajo muchas pruebas, ya les voy a ir contando. La pérdida que yo tuve de esta criaturita, de este varoncito que les conté, no fue la única pérdida. Un año después yo vuelvo a embarazarme. Este embarazo duró 6 meses. 6 meses después vuelvo a perder mi bebé, era una niña. Me agarra la chikungunya, como le llama, y le afectan el cerebro. La fiebre alta atacó su cerebro y esa misma noche ella falleció. Pasamos por mucho, estuve hospitalizada mucho tiempo. Pero así, todas las pruebas que nos han sobrevenido con fe, unida al Eterno, en este desierto. Ahora quiero hablarles un poquito del desierto. Cuando pasamos
del otro lado. Vivimos el mismo trayecto que vivieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Es la misma ruta, es una sombra profética que para cada creyente, sí o sí, cuando cruzamos el mar nos vamos a encontrar con este desierto. ¿Por qué? Porque la palabra desierto en hebreo significa dabar, por eso viene la palabra devarim, que en tu Biblia está traducido como Deuteronomio, pero en realidad el nombre es devarim, que significa en el desierto, y viene de una palabra raíz que es dabar, que significa palabra. Desierto, palabra, es la misma cosa. En el desierto es donde Él habla a tu corazón. Y quiero leerles un pasaje que está en Oseas. Me permiten un ratito, voy a buscar este pasaje y ya regreso. Aquí el contexto de Oseas es el Dios de Israel, Yahweh, de los ejércitos, manda a un profeta a casarse con una mujer que se prostituye. En el hebreo, la prostitución, la idolatría es lo mismo que prostitución. Dios, cuando dio sus leyes, dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, no le adorarás, no le rendirás culto, porque yo soy un Dios celoso. Entonces, cuando Él los llevó al desierto en el Sinaí, lo que pasó allí fue una boda, literal. Dios se casa con el pueblo de Israel, contraen nupcias, y al dar estos 10 mandamientos, estas tablas de la ley, como se le conoce, esta es la ketubá, que es el contrato matrimonial. La esposa debe comportarse así, no debe tener amantes, no se debe hacer ningún ídolo, debe servir a Dios solamente, no prostituirse, no adulterar, que fue lo que el pueblo cometió, adulterio espiritual, que es lo mismo que un adulterio físico en una pareja de casados, ¿no? Entonces, en este contexto, Él le dice: cásate con una mujer que se prostituye. ¿Para qué? Para que él sepa en carne propia lo que Dios siente que su esposa se prostituyó detrás de la idolatría, ¿no? Pero en una parte, en un pasaje dice: ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Entonces, esto está en Oseas 2, capítulo 2, versículo 16. La voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y es lo que pasó con nosotros, y es lo que pasa con cualquier creyente. Cuando Él te saca de donde estás, de tu Egipto espiritual, te lleva al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto estamos prestos a oír su voz. Es donde Él nos habla en el corazón. Nos da sus leyes, sus instrucciones. En el desierto, donde todo es árido, donde deberíamos de morir, donde no hay nada, no hay vegetación, Él nos cubre con una nube para que nos protege durante el calor del sol, y por la noche es fuego que nos da calor en el frío del desierto, ¿no? Nos da su maná, su pan diario, que es su palabra. Nos da agua de la roca para beber de la fuente de la salvación. Él mismo es nuestra roca. Este es el camino que transitamos todo creyente. No podemos desviarnos del desierto. Antes de llegar a la tierra prometida es necesario pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto es cuando Él nos conquista nuestro corazón y se da a conocer, nos hace milagros.
vemos milagros asombrosos. Puedo contar innumerables milagros. Incluso cuando le estaba comentando que la segunda pérdida que tuve, esa vez ya no tenía madre, ya ella ya había fallecido, y nos quedamos mi esposo, mis hijas y yo, ¿no? Y cuando yo caigo enferma, nos llevan a la capital, acá en Concepción, y allí soy internada, ¿no? Entonces él cuida de mí. En ese tiempo él no trabajó, no tenía para ganarse el pan, pero Dios proveyó de todo lo necesario. ¿Para qué? Para que pudiéramos aguantar ese tiempo. Es fuerte el testimonio. No sé si voy a tener corazón para contar ese testimonio de esa pérdida, pero también Él estuvo conmigo. No tengo ni la menor duda que Él estuvo conmigo en ese momento. Yo hice una oración y cuando terminé de hacer la oración, la niña nace. Ella ya llevaba muerta 6 días dentro de mí y no me la podían sacar. Pero cuando termino de hacer la oración, milagrosamente el bebé es expulsado fuera de mí. No tengo ni la menor duda que fue Él. Es algo fuerte. Pero Él no nos abandonó. Cuando regresamos no teníamos nada que comer. No había nada, no había dinero. Cuando regresamos. Y las cosas solo llegaron. Llegaron por puro milagro. Dios habló al corazón de una chica que me dijo, mira, Dios me dijo, dale esto. Al darnos, yo le dije, no. Le agradecí. Y con eso ya nos dio otra vez para comer unos días. Aparece otra señora que nos da otro tantito y con eso vamos aguantando una semana hasta que mi esposo haya cobrado su semana, ¿no? Entonces Él no nos dejó, no nos abandonó en ese desierto. Nos dio su Torá, que es lo más precioso que puede uno tener. Ese es nuestro tesoro escondido, el tesoro más grande. Y nos dio esperanza, nos injertó a su pueblo. Ya les voy a hablar también de esta teoría, de esta teología, mejor dicho, del injerto, que en realidad a nosotros nos enseñaron otro evangelio que era de la sustitución, la teología de la sustitución, que Dios desechó a Israel, ¿no? Pero Pablo mismo nos dice, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? De ninguna manera, de ninguna manera. Dios jamás va a desechar a su pueblo, por quien vino a morir, a entregarse a sí mismo, a pagar el precio de sangre, en el que nosotros los gentiles, que como dice Pedro, que nosotros en otro tiempo, que éramos gentiles en cuanto a la carne, no teníamos parte del pueblo, éramos ajenos a las promesas, no teníamos parte en el reino, pero por la sangre del Mesías hemos sido injertados a este pueblo, de quien podemos beber del agua de la salvación, del agua de la roca. Bueno, no quiero alargar demasiado este video. Ya estaré alzando en otras ocasiones otros testimonios más que vayan naciendo de mi corazón. Porque como les dije, si yo no hablo, las rocas van a hablar. Y tengo que dar testimonio. ¿Por qué? Porque como dice Isaías, a la Torá y al testimonio. Hay que tener Torá, que es palabra, y hay que tener el testimonio del Mesías. Sin la Torá y sin el testimonio, entonces dice, es como si no les hubiera amanecido. Y como dice en Apocalipsis, esta es la paciencia, la perseverancia de los santos que guardan la fe, el testimonio del Mesías y los mandamientos.
Entonces es necesario guardar los mandamientos y dar testimonio. Yo soy un testimonio vivo de Él. Entonces tengo que hablar, tengo que levantar, como la vez pasada estaba orando y le dije yo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me enviaste? ¿Cuál es mi propósito? Y me da esta palabra que me dice, te he levantado como centinela, levanta tu voz como trompeta, habla, dile a mi pueblo sus pecados. Entonces esa es mi misión, mi propósito de vida. Levantar mi voz como trompeta, no callarme, porque si yo callo, las piedras hablarán. Y yo tendré que ser responsable de haber callado y seré responsable de la sangre, como dice en Ezequiel. Seré responsable de la sangre de las personas que con mi testimonio pude haber ayudado a rescatar esas almas. Entonces me hace culpable de esa sangre, porque esa alma se perdió por no dar mi testimonio, por callar. Bueno, les agradezco mucho a quienes llegaron hasta este punto. Les pido que se suscriban y que me den el me gusta. Entonces YouTube también va a reconocer como un video que es recomendable para otros, porque a partir de ahora empezaré a alzar enseñanzas y todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos 4 años. Y les agradezco muchísimo. Nos vemos en otra ocasión. Que tengan un feliz fin de semana y los amo. Bendiciones. Shalom.